dos problemáticas muy marcadas, y uno era la brecha y el otro eran las retenciones, y que si lo poníamos en términos cuantitativos era mucho más significativo el tema de la brecha, ya que la brecha rondaba en torno al 200%, es una relación 3-1. Esto no quiere decir que no considere que las retenciones sean una aberración. Lo que digo es que en términos de magnitud el problema era mucho más importante, y una de las cosas que yo me comprometí fue a ordenar la macro y a pulverizar la brecha. De hecho, nosotros asumimos con una inflación que viajaba al ritmo del 17.000% anual, es decir, 54% mensual, que era la inflación mayorista. Y hoy, digamos, la inflación mayorista en la última parte del año 2024, de hecho, viajaba por debajo del 2%, y en términos de dólares estábamos en deflación los últimos meses. Es más, cuando hicimos el plan de estabilización, con un recorte del gasto público de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, que decían que era imposible de hacer y que nosotros lo hicimos. Hubo un tiempo en que Argentina no era un caso de estudio de crisis, sino un ejemplo de prosperidad. A principios del siglo XX, era uno de los países más ricos del mundo. Se le conocía como el granero del planeta, enviando toneladas de trigo, carne y maíz a Europa, alimentando a millones más allá de sus fronteras. Su riqueza per cápita rivalizaba con la de Canadá y Australia. Pero algo se rompió. Golpes de Estado, populismo, inflación crónica y un modelo económico que premió la protección por encima de la competencia, fueron socavando la columna vertebral de su desarrollo. Y cuando en diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia, lo hizo no solo como político, sino como símbolo de ruptura con ese pasado. Digamos, como fruto de esa estabilización nos dijeron que se iba a destruir el nivel de actividad, que se iban a multiplicar los pobres de manera imposible, y sin embargo nada de eso ocurrió. Nosotros decíamos que íbamos a recuperarnos en una V corta, y efectivamente la recuperación fue en V corta, y cuando uno toma el PBI desestacionalizado en la versión mensual, terminamos 5% arriba del año 2023. La promesa era clara: desmantelar el Estado elefantiásico y devolverle a Argentina su lugar en el mundo. Pero para entender el cambio que plantea Milei, hay que mirar hacia atrás. Durante los siglos XIX y buena parte del XX, Argentina creció a la sombra de su agroindustria. Exportaba más de lo que consumía. La pampa húmeda era una mina verde. Sin embargo, tras la Gran Depresión de 1930, el país viró hacia la industrialización por sustitución de importaciones, una estrategia que consistía en producir internamente lo que antes se compraba fuera. El problema fue que esa industria se protegió tanto con aranceles y subsidios, que nunca necesitó competir. Y para mantenerla viva, se castigó al campo. El sector agroexportador, antes motor de divisas, fue visto como una vaca lechera fiscal. Se le impusieron impuestos altísimos, como las retenciones por dólar exportado. La lógica era simple: usar los ingresos del agro para financiar industrias nacionales. Pero en la práctica, eso generó un desincentivo brutal. Productores dejaron de invertir, otros abandonaron la actividad, y muchos desviaron su capital hacia industrias subsidiadas que ofrecían ganancias fáciles sin necesidad de innovar. El resultado fue una economía cada vez más cerrada, menos competitiva, y con una dependencia creciente del Estado. A pesar de algunos momentos de bonanza como en los años 90, la tendencia fue de estancamiento. El siglo XXI llegó con más controles cambiarios, más gasto público, y una moneda que perdía valor año tras año. Para 2023, la inflación estaba fuera de control, la gente ya no confiaba en el peso y el país parecía repetir el ciclo eterno de crisis. Pero con la llegada de Milei, comenzó una cirugía sin anestesia: recortes de gasto, eliminación de ministerios, despidos masivos en el sector público y una reestructuración de subsidios. No eran medidas populares, pero tenían un objetivo: estabilizar la economía y devolverle competitividad al país. Mientras los recortes tomaban forma, otra prioridad de Milei era reintegrar a Argentina al comercio global. Por años, el país había vivido aislado,
atrapado en acuerdos rígidos como el Mercosur y con una política exterior que giraba más en torno a ideologías que a resultados. Milei planteó lo impensable, romper con ese bloque si era necesario y buscar tratados de libre comercio con potencias como Estados Unidos. No se trataba solo de diplomacia. Se trataba de enviar un mensaje al mundo: Argentina está abierta a los negocios. Y detrás de esa apertura hay razones muy concretas. Argentina tiene recursos naturales que el mundo desea. La Pampa sigue siendo fértil. Vaca Muerta es una de las reservas de gas y petróleo no convencional más grandes del planeta. Y bajo su suelo yace el 12% del litio global, un mineral clave en la transición energética. En pocas palabras, es un país de 45 millones de personas que puede alimentar y abastecer energéticamente a cientos de millones más. Pero para convertir ese potencial en resultados, hacía falta liberar al productor de sus cadenas. Por eso, uno de los focos del nuevo gobierno fue aliviar la presión tributaria sobre el agro. Las retenciones, como el 33% aplicado a la soya, eran vistas como un castigo a quienes mantenían viva la economía. Milei prometió eliminarlas y, aunque no pudo hacerlo de inmediato por la necesidad de ingresos fiscales, comenzó con rebajas transitorias en productos clave como el maíz y el trigo. El mensaje era claro: el campo ya no será el chivo expiatorio, sino el protagonista del nuevo modelo. Otro frente clave fue el tipo de cambio. Durante años, Argentina convivió con múltiples cotizaciones del dólar, el oficial, el blue, el MEP, el contado con liquidación. Una maraña de divisas que desincentivaba las exportaciones y encarecía las importaciones. En diciembre de 2023, Milei devaluó el peso y unificó los tipos de cambio. Fue un golpe duro en el corto plazo, pero la medida disparó la competitividad argentina. De pronto, los productos locales eran más baratos en el extranjero y más atractivos para el mundo. La economía comenzaba a moverse. Pero el verdadero giro vino con los incentivos a la inversión. El gobierno lanzó el régimen de incentivos a las grandes inversiones, un plan para atraer proyectos de más de $200 millones con exenciones impositivas, facilidades cambiarias y garantías por 30 años. En pocos meses, llegaron propuestas por más de $15.000 millones. La señal era inequívoca: si antes invertir en Argentina era un acto de fe, ahora podía ser una decisión estratégica. Porque el país no solo prometía recursos, sino estabilidad. Los números comenzaron a respaldar el cambio. En 2024, Argentina logró un superávit comercial récord de $18.8 millones. Para entender la magnitud de ese logro, basta recordar que apenas un año antes el país había registrado un déficit cercano a los 7.000 millones. Fue un giro de 180 grados en tiempo récord. Y el principal motor de ese superávit fue el campo. Las exportaciones agropecuarias crecieron un 24% respecto a 2023. La zona portuaria del Gran Rosario despachó 66 millones de toneladas de granos, aceites y harinas, consolidándose como el segundo polo exportador de alimentos del planeta, solo detrás de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Pero la recuperación no se limitó al agro. Vaca Muerta alcanzó niveles récord de producción de petróleo, y ya está en construcción un oleoducto de $2.500 millones que conectará esa región con la costa atlántica, permitiendo una mayor capacidad de exportación a partir de 2026. En paralelo, la minería también vive un auge. Argentina ya es el cuarto productor mundial de litio, y se espera que para 2035 suba al segundo lugar. En 2024 se exportaron $645 millones en litio, y para 2025 se proyecta un aumento del 44%, superando los 100 millones. Y quizás lo más simbólico de todo, por primera vez en 12 años, Argentina cerró el año con superávit fiscal primario. Gastó menos de lo que recaudó. La inflación, que había rozado niveles de hiperinflación en 2023, comenzó a ceder. Los precios se estabilizaron. El peso se apreció. Los bonos subieron. El riesgo país cayó. El mensaje que daban los mercados era contundente: por primera vez en mucho tiempo, confían en el rumbo económico argentino. Todo esto no significa que los problemas hayan desaparecido. El país todavía enfrenta enormes desafíos estructurales. La pobreza sigue alta. Los salarios siguen golpeados. Y las medidas de ajuste han tenido un costo social real.
Pero lo que sí ha cambiado es la dirección. Después de décadas de mirar hacia adentro, de proteger industrias ineficientes y castigar al productor, Argentina comienza a mirar hacia afuera, a reconectarse con el mundo y a competir en él. Bajo el liderazgo de Javier Milei, el país intenta dejar atrás la lógica del Estado omnipresente para apostar por una economía de mercado, abierta y exportadora. Una economía que no tema comerciar, atraer inversiones ni explotar su verdadero potencial. No hay garantías, pero por primera vez en años, hay señales claras de que el gigante dormido del sur está despertando. Tal vez, solo tal vez, Argentina esté escribiendo el primer capítulo de su nueva era dorada. Una era en la que ya no se limite a alimentar al mundo, sino que también vuelva a inspirarlo.